Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a otra emisión en este seminario de Salud en Acción, en el que específicamente nos estamos centrando en el tema de gestión, políticas y sistemas de salud. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Juan Pablo Gutiérrez, quien es maestro en Economía de la Salud por parte del CIDE en México y también tiene un doctorado en Salud y Políticas Públicas por la London School of Hygiene and Tropical Medicine de Reino Unido. Muchas gracias, doctor, por aceptar acompañarnos en esta sesión. No sé si quisiera darnos un pequeño resumen de en qué se ha centrado últimamente su investigación y de si pues acepta o trabaja con alumnos de medicina en estos temas. Claro, gracias por la invitación, un gusto estar aquí en este seminario. Justamente los proyectos que he llevado a cabo recientemente se han enfocado entonces en la medición de inequidades en salud en México. Y a partir de estos proyectos hemos desarrollado análisis que van más allá del país, pero en concreto hemos trabajado sobre buscar dimensionar las inequidades en salud en el país. Actualmente el proyecto que estamos desarrollando se enfoca en identificar la relación entre las recesiones económicas y la magnitud de las inequidades. En particular, nos interesa responder a la pregunta de si el hecho de que la más reciente recesión en el país, ocasionada o derivada de la pandemia de la COVID-19, tuvo un efecto mayor en incrementar las inequidades en salud comparando con recesiones previas que no tuvieran un componente de salud como motivación principal. Para este proyecto están actualmente colaborando en el mismo dos pasantes de servicio social de medicina. Entonces, sí, claro, en los proyectos solemos trabajar con estudiantes, pasantes, bueno, incluso egresadas en ocasiones, ¿no? Claro, muchas gracias. Siempre es muy bueno y algo en lo que nos hemos enfocado mucho desde aquí del Departamento de Salud Pública es un poco de acercar todos estos temas de investigación en general de salud pública a los estudiantes, ¿no? Entonces, para entrar ya en materia, doctor, aprovechando un poco toda esta experiencia que tiene en inequidades y también en políticas públicas, ¿nos podría explicar a qué nos referimos cuando escuchamos específicamente en investigación la palabra evaluar? ¿Cuál es el sentido de la evaluación? Claro, claro, con gusto. Cuando hablamos de evaluar, y en particular cuando hablamos de evaluar en el ámbito de lo público, ¿no? Que podríamos claramente hablar de evaluación en distintos contextos, ¿no? Pero quiero centrarme en lo que tiene que ver con evaluar la acción pública. En lo general, pensar en evaluar nos lleva a considerar que existe una determinada intervención pública que queremos saber qué tan bien funciona. Una primera mirada para comenzar a analizar esto, bueno, es pensar por qué surge esta intervención pública, ¿no? La llamemos una política, un programa, una estrategia, ¿no? O una acción más, una intervención más acotada. Entonces, lo que tenemos es esta mirada puesta inicialmente en lo que llamamos una situación problemática. Una situación problemática surge cuando experimentamos como personas, como sociedad, situaciones que consideramos que no son consistentes con lo que pensamos que debería ser, ¿no? Entonces, esta distancia entre lo que ocurre y lo que pensamos que debería ocurrir. Esta situación problemática, entonces buscamos después organizarla, usar la evidencia, conocimiento disponible para caracterizarla y entonces decir tenemos un problema público.
Una forma de pensar en esto, bueno, si imaginamos, ¿no? En algún momento en el país comenzamos a ver que hay un incremento en las defunciones en personas jóvenes, que hay un incremento en la discapacidad en personas jóvenes que pues, comparten características como sobrepeso, como probablemente restricciones para llevar a cabo actividad física, ¿no? Entonces comenzamos a ver que se ha incrementado este conjunto de condiciones que están asociadas con un incremento en el diagnóstico de diabetes en el país, ¿no? Entonces aquí comenzamos a ver esta situación problemática que buscamos entonces caracterizar, ¿no? Para decir, bueno, claramente la diabetes es un problema de salud, ¿no? Pero cuando queremos identificar el problema público, queremos saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Que se incremente esta prevalencia de diabetes, ¿no? Y en este caso diríamos, bueno, hay un contexto social, hay un tema relacionado con el funcionamiento del sistema de salud, y comenzamos entonces a caracterizar cuáles son las causas de este incremento en la prevalencia de diabetes en personas adultas en México, ¿no? Para tratar de definir un problema público. Sobre este problema público, entonces surge, ¿no? La acción, este problema público entra en la agenda del gobierno, el gobierno diseña intervenciones para darle respuesta a este problema. Un diseño de política puede ser, por ejemplo, cuando se aprobó el impuesto específico a productos, el IEPS específico para bebidas azucaradas o con azúcar añadido y productos con azúcar añadido. Entonces, lo que sigue a este diseño de política pública es la pregunta, queremos saber si este diseño es apropiado, realmente se corresponde con el problema público que identificamos y si este diseño es apropiado, queremos saber si está funcionando, si realmente está teniendo la capacidad de reducir o eliminar el problema público que le dio origen, ¿no? Entonces, la evaluación lo que busca es responder a esas preguntas. Queremos saber si el diseño es el adecuado para atender el problema. Si la respuesta es que sí, queremos saber si se está llevando a cabo de la forma como se diseñó. Y si la respuesta otra vez es sí, bueno, queremos saber si está teniendo la capacidad de modificar este problema público. Ok, sí, aquí igual en el departamento, en las asignaturas que tenemos en pregrado, en la licenciatura específicamente de médico cirujano, hemos intentado mucho intentar inculcar o enseñar o, en el mejor de los casos, enseñar que los alumnos aprendan a tener este tipo de pensamiento que creemos que les puede ser útil en su práctica como médicos generales, ¿no? Un poco de identificar un problema, que eso lo van a hacer pues en su práctica diaria, cotidiana, pero no quedarse ahí, ¿no? Sino que justo hacer este análisis de entonces, ¿cuáles son las causas, ¿no? Que están generando este problema que es el que yo estoy viendo. Y entonces, una vez identificando esas causas, un poco diseñar intervenciones o hacer las modificaciones que queden dentro de su área de acción profesional, pero que además no se puede quedar ahí, ¿no? Sino que tienen que ver que sí se está haciendo como lo planearon y después y tener la evidencia necesaria para poder decir que lo que estoy haciendo está teniendo el efecto deseado o no, ¿no? Este, entonces, eh, en el tiempo que lleva de experiencia en todas estas áreas, ¿usted tiene alguna experiencia que pudiera compartir, tal vez de qué es lo que tendrían que hacer ellos que van a estar en el campo práctico atendiendo a los pacientes uno a uno o de cómo pueden transmitir lo que están viendo en el campo para que sea tomado en cuenta en la toma de decisiones, incluso en el diseño de políticas públicas o algo así? O sea, ¿cómo podrían conectarse, hacer esa conexión con niveles más altos de intervención? No, totalmente, o sea, me parece que en lo general, ¿no? Cualquier intervención
que se enfoca en atender retos en salud, ¿no? Que busca atender los problemas públicos que surgen con relación a la salud. Ciertamente las intervenciones, pues en un punto, ¿no? Hay un diseño que se hace de forma general, ¿no? Pero después tiene que ser llevado a la práctica, tiene que operarse. Esa operación, bueno, ocurre en lo general a través del personal en salud, ¿no? Y que entonces es directamente las personas que participan en la atención a la salud, cuando estamos hablando de un programa que tiene que ver con la atención a la salud, incluso cuando estamos hablando de programas de salud poblacional, ¿no? La vacunación, acciones de promoción y de prevención, hay una participación directa, ¿no? Con el personal de salud. Punto importante, pues siempre es la necesidad de tener una comprensión adecuada de por qué se está llevando a cabo la acción que incluye este programa o esta intervención. Porque eso entonces también, por un lado, ¿no? Este apropiamiento de la intervención, porque nos damos cuenta de nuestro rol en hacer que la intervención funcione, pues va a permitir justamente que esa se desarrolle como esperamos que ocurra, ¿no? Por otro lado, también este conocimiento permite que quien está en este lugar, en el punto de contacto con la población, pues pueda retroalimentar sobre aspectos en el propio diseño de la intervención que tal vez no consideraron cuestiones como diferencias culturales, diferencias incluso, ¿no? En el territorio de las condiciones geográficas que tal vez no permiten llevar a cabo la intervención como está diseñada, ¿no? Este tipo de observaciones son centrales, ¿no? Son esenciales para poder mejorar y modificar las acciones públicas, ¿no? Y yo creo que el otro elemento central que va de la mano de lo que ocurre directamente en el terreno, pues es esta consideración de mirar a los retos en salud más allá de lo que se hace directamente en el establecimiento, ¿no? Tener claro que yo creo que es algo que todas y todos vemos, ¿no? Que los problemas de salud no surgen en el establecimiento de salud, pero que tienen que ver con el contexto de vida de las personas, ¿no? Lo que llamamos los determinantes sociales, ambientales de la salud. Me parece que es muy importante que cuando estamos en el terreno, pues no olvidemos que no es una decisión equivocada de las personas la que las lleva a tener un padecimiento, pero tiene que ver sobre todo con las condiciones en las que viven, los riesgos a los que están expuestas por esas condiciones en las que viven, y que entonces nuestra respuesta no es corregir lo que hace una persona, pero buscar cómo de forma colectiva podemos mejorar estas condiciones, cómo podemos proporcionarles la información apropiada y que además sea pertinente para las características de las personas. Exacto, sí, precisamente ahorita aprovechando este comentario acerca de los determinantes sociales, que por cierto también es uno de los conceptos que intentamos inculcar mucho en los alumnos de medicina, pues también es una parte muy importante que se conecta también con este tema de inequidades que actualmente está investigando, porque eventos de emergencia sanitaria o situaciones de emergencia sanitaria precisamente nos ayudan, bueno, ayudan a lo mejor no es la palabra adecuada, pero sí resaltan estas inequidades que tienen que ver con las condiciones de vida de las personas que los ponen pues en posiciones mucho más vulnerables, ¿no? Entonces, después de todo lo que vivimos en la pandemia, la pregunta básica sería, ¿aprendimos algo? O sea, como país. O sea, las políticas de salud en México se han modificado, se han preparado, se han fortalecido para enfrentar a una nueva crisis sanitaria o no, o seguimos igual a como estábamos antes. Es una pregunta difícil de responder, ¿no? Porque lamentablemente
nos vamos a dar cuenta si estamos o no preparados para la siguiente pandemia cuando llegue la siguiente pandemia, ¿no? Algo que yo creo que se ha discutido de forma bastante amplia es si miramos, ¿no? Y buscamos lo que existía previo a 2020. Había, por ejemplo, este índice de preparación global en salud, ¿no? Había estudios que había hecho la Organización Panamericana de la Salud sobre el nivel de preparación de los países frente a una emergencia en salud. Los países que tenían los puntajes más altos, ¿no? En caso, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Puntaba lo más alto, ¿no? En su nivel de preparación, pues fue también uno de los países más afectados por la pandemia. Entonces, el asunto no es tanto si contamos con estos planes de preparación, es más en el momento, ¿no? De la situación, si contamos con el contexto social, político, que nos permita que estos planes se implementen tal cual fueron diseñados, ¿no? Y que con mucha frecuencia no ocurre, ¿no? Porque hay una valoración también del costo político o lamentablemente decisiones tomadas más por, si no la ocurrencia, la limitada información, conocimiento de quien toma algunas decisiones, ¿no? Que lleva a tomar decisiones que pues terminan perjudicando al resto de la población. Entonces, digo, te podría decir en este momento, ha habido ejercicios recientes, ¿no? Que para generar un nuevo plan de preparación se están actualizando en el país, ¿no? Entonces uno podría pensar, bueno, sí, ciertamente aprendimos de mala forma, ¿no? En el sentido que aprendimos porque nos enfrentamos a la situación de las restricciones en la capacidad de respuesta del sistema ante una demanda incrementada en atención, en particular para condiciones críticas. La forma de responder, pues se puede discutir si fue o no fue la adecuada, ¿no? Y habrá que ver cuando llegue la siguiente pandemia, bueno, de qué forma vamos a responder. Lo cierto es que no parece que estemos invirtiendo más en contar con estas capacidades fortalecidas en términos de atención a condiciones críticas. Entonces, bueno, difícil responder. Yo pienso que a nivel de preparación, términos de generar un plan, probablemente estamos en mejores condiciones en términos prácticos de tener o haber generado la inversión para fortalecer la capacidad de los servicios de dar una mejor respuesta. Me parece que no. De acuerdo. También otro tema que mencionó ahorita es el tema de la evidencia, ¿no? Un poco que va relacionado con este tema de la experiencia práctica, ¿no? O sea, de ya lo vivimos, entonces ya sabemos qué fue lo que pasó y bien o mal tenemos que modificar nuestro comportamiento de acuerdo a los resultados que obtuvimos, ¿no? O sea, para pensando en un futuro. Y otro tema interesante también es el tema de la desinformación que surgió, ¿no? Y creo que aquí está, la siguiente pregunta tiene como dos dimensiones. Uno, o sea, estamos hablando de tecnología en general, ¿no? O sea, de tecnologías de información. Entonces, por un lado, cómo eso nos puede jugar en contra en el tema de que es muy rápido y relativamente fácil o bastante fácil el difundir información que puede ser falsa o no digamos falsa, sino a lo mejor poco precisa, ¿no? Y por otro lado, como las tecnologías de la información sí las podríamos usar y sí nos podrían ser útiles, pues para tener esta información de mejor calidad o a lo mejor no necesariamente de mejor calidad, sino más inmediata, ¿no? O sea, de lo que está sucediendo en tiempo real. Según la información que transmite la gente que la está experimentando, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el papel que jugaron estas tecnologías de la información en
la desinformación y cómo eso impactó en la reacción o el manejo de la emergencia. Y por otro lado, estas tecnologías de la información, cómo se tendrían que utilizar en una futura emergencia. Un punto que, o sea, me parece que viene aquí nuevamente a resaltarse es justamente este asunto de los determinantes sociales, ¿no? Hay un tema aquí de inequidades muy importante que tiene que ver con tanto cuál es la fuente principal de información a la que tenemos acceso, como cuáles son nuestras competencias para analizar esta información que recibimos y lograr discernir entre cuál es información que proviene de fuentes eh, veraces, ¿no? Comparado con información que proviene de cualquier otro conjunto de fuentes, ¿no? Que pueden o no tener intereses en particular o son simplemente información que se genera por ruido, ¿no? Ah, parece que lo que ocurrió durante la pandemia fue que encontramos una limitada capacidad de lograr discernir esta, digamos, veracidad o como lo ponías, como calidad en la información y poder diferenciar algo que tenía pues una base de información que provenía, como digo, de ruido o de generada con algún otro interés, ¿no? Y esto, además, pues, justamente tiende a exacerbarse con la capacidad que tenemos en este momento con las tecnologías, ¿no? Con las redes sociales, de difundir información pues básicamente de forma instantánea. Y que entonces si este flujo de información de forma masiva lo combinamos con este conjunto de sesgos cognitivos que pues, se han discutido, identificado, ¿no? O sea, aspectos como ah, preferimos la información que valida lo que ya creemos, preferimos la información que nos mantiene en una zona cómoda, pues esto genera con mayor, como un efecto sinérgico, ¿no? Que entonces grupos importantes de la población tienden a replicar estos datos que, por ejemplo, señalaban que se estaba sobredimensionando, ¿no? Los efectos que pudiera tener el virus, que en realidad no era necesario tomar una serie de medidas preventivas porque no era tan grave. O por otro lado, cuando surgen las intervenciones, ¿no? Con la vacunación, bueno, pues todo este ruido acerca de eh, las posibles causas am, no, no, no apropiadas para desarrollar tan rápido la vacuna, ¿no? Y los posibles efectos secundarios sobredimensionados de las vacunas, ¿no? Es información que de alguna forma justo por estos sesgos cognitivos tiende a aceptarse de forma más rápida entre las personas, ¿no? Y entonces se difunde en mayor medida, ¿no? Sabemos, ¿no? Que hay una limitada confianza desde el punto de vista social, ¿no? En las aportaciones desde lo que, digamos, el conocimiento científico, ¿no? O sea, como que este conocimiento científico está compitiendo, ¿no? Con otras formas de generar verdades para las personas, ¿no? Sobre pues, lo que puede ser cuestiones de tradición o creencias, ¿no? Y que entonces am, esta competencia, desde el punto de vista de quienes estamos en el lado de generar evidencia, no hemos sabido, ¿no?
llegarle a las personas para mostrarles que no es por nada una cuestión de que se quiera menospreciar otras formas de generar conocimiento, pero que hay un argumento de por qué esta evidencia deberíamos darle un mayor peso, ¿no? Cuando se trata de decisiones asociadas, por ejemplo, con la salud, ¿no? Entonces, al final, estas tecnologías de las que hablamos, ¿no? Pues son un medio, ¿no? No son el fin, no son el contenido, ¿no? Son la forma de hacer llegar el contenido. Entonces, las tecnologías, por supuesto, son muy útiles, facilitan la difusión de esta información. El reto está en cómo nos aseguramos que la información que entra en los canales, la información que la gente acepta, es la que tiene mayor sustento, ¿no? Entonces, es un asunto de cómo generamos confianza en la sociedad acerca de lo que estamos buscando difundir, ¿no? Entonces, cuando hay crisis de confianza, crisis de credibilidad, pues se generan estos efectos perversos, ¿no? Sobre difundir, ¿no? De enfocarse en los conocimientos, no conocimientos, en la información incorrecta sobre lo que pasa. Y yo creo que eso es lo que vivimos en la pandemia, ¿no? Y que me parece que la forma de anticiparnos a eso, pues tiene que ver con generar esta necesaria confianza que se requiere en la sociedad acerca de lo que hacemos en la academia, lo que hacemos en las universidades, ¿no? Mostrar que el objetivo es el bienestar común, ¿no? Y no una cuestión de interés personal. Claro, este tema muy interesante de la importancia de acercar o de, como se ha conocido recientemente, de socializar, ¿no? La ciencia, el conocimiento científico. Entonces, esto sin duda es algo en lo que nos haría falta reflexionar, pero otra cosa también que me pareció muy interesante es este tema de inequidades en el acceso a la información. Eso no me quedó muy bien claro cómo se manifiesta. O sea, cómo es que nos damos cuenta o cómo se han identificado estas inequidades en este contexto de información. Hay distintos mecanismos, ¿no? Pero creo que la forma más fácil de plantearlo es cuáles son justo las fuentes que utilizamos para informarnos. Y estas fuentes que seleccionamos como las fuentes que cada una de nosotras, cada uno de nosotros asignamos como la fuente a la que le vamos a creer, está totalmente relacionada con justo nuestra posición social. Nosotros crecemos, ¿no? Entonces, en este proceso de formación de nuestras condiciones de vida, ¿no? Esto que hablamos, los determinantes sociales, ¿no? Que este contexto en el cual crecemos, estudiamos, trabajamos, ¿no? Va, eh, va delimitando, ¿no? A qué fuentes recurrimos también. Entonces, si por poner en los extremos, ¿no? O sea, si tú vienes de una familia de personas que han estado en la academia, cercanas a la academia, probablemente sabes que las publicaciones científicas son la fuente de información pues, más válida cuando se trata de temas que tienen que ver con esto, ¿no? O sea, si yo quiero saber cuáles son las causas de un padecimiento y cuáles son las formas de prevenir y de tratarlo si llega a ser el caso, probablemente, ¿no? Si vengo de una familia en estas condiciones, si tú vienes de una familia en estas condiciones, vas a recurrir a una publicación científica, ¿no? Y dirías, ¿no? Ustedes lo saben, ya dirías una revista arbitrada, pues siempre va a darme más información, ¿no? Si nos vamos en otro extremo, ¿no? Y vives en un contexto, en una familia que probablemente ni siquiera conoce que existen revistas arbitradas, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso de revista arbitrada, ¿no?
tu fuente de información han sido pues la televisión, el radio, ¿no? Entonces, la información que te llega, ¿no? Pues tiene ya este sesgo, ¿no? O sea, que el medio de comunicación que te hace llegar esta información, pues tiene ya un cierto perfil, una cierta tendencia, ¿no? Y entonces así es como te va a llegar la información. Si conjuntas entonces con esto también cuál es tu nivel educativo, ¿no? Entonces también tu capacidad de interpretar y diferenciar esta información, pues también tiene que ver con, pues si estudiaste, ya llegaste a la licenciatura, por ejemplo, versus si lo único que estudiaste fue unos años de primaria, ¿no? Entonces tu capacidad de distinguir cuál es, qué tan buena es la información que recibes, pues también se ve afectada, ¿no? Entonces, esto genera inequidades de forma importante en nuestra capacidad de, como decía, qué información nos llega y qué capacidad tenemos para diferenciar, ¿no? Digamos, la buena y mala información, ¿no? Sí, claro. Sí, entiendo. Así como también, pues, o sea, la clásica de acceso a las tecnologías, al hardware necesario para poder, tener acceso a mayor cantidad de información. Luego también, las diferencias en el acceso que tenemos al Internet, ¿no? Nada más. Y qué interesante que también pues sí, tiene todo el sentido el hecho de que también qué tipo de información llega sea diferente o dependa, esté determinada, valga la redundancia, por todos estos determinantes sociales, ¿no? Entonces, regresando o retomando un poco el tema de evaluación, ¿en qué parte o en qué parte de todo el proceso de esta evaluación integral, de evaluar desde el diseño hasta la implementación y hasta los resultados, ahí en dónde entra el tema de abordar estas inequidades? O sea, porque entonces el simple hecho de diseñar una campaña de difusión en temas de salud, pues, puede ser complicado el llegar a estas poblaciones que pueden tener, pueden ser poblaciones más vulnerables, ¿no? O sea, que pueden beneficiarse más del acceso o del contacto con estas intervenciones digitales. Entonces, en qué parte del proceso de evaluación entra considerar las inequidades de las que hemos estado hablando? O sea, el asunto, el abordaje a inequidades dentro de una evaluación, pues es algo que ocurre de forma transversal, ¿no? O sea, es algo que tiene que estar presente en cada momento cuando estamos analizando el funcionamiento de una intervención. Probablemente el espacio en el cual es prioritario, ¿no? Tiene que ver cuando analizamos el diseño de la intervención. O sea, justamente lo que queremos saber es si la intervención que se diseñó es pertinente, ¿no? Para atender a las condiciones diferentes en las cuales se encuentra la población. Con mucha frecuencia desarrollamos intervenciones o se desarrollan intervenciones que incluso están pensadas para incidir en particular en un grupo, ¿no? Donde sabemos, como dices, una población más vulnerable, ¿no? Queremos enfocarnos en esta población. Entonces, el papel de la evaluación es asegurarse que esta intervención en particular, ¿no? Está resultando pertinente para esta población en particular. Si lo pensamos de forma más amplia, ¿no? Bueno, si estamos analizando el diseño de una política, por ejemplo, ¿no? Si pensáramos la política para la prevención del embarazo temprano, ¿no? El embarazo en la adolescencia. Bueno, evidentemente no todas las adolescentes tienen las mismas características, ¿no? Probablemente, ¿no? Necesitamos entender las razones por las cuales ocurre el embarazo temprano entre adolescentes de hogares de bajos ingresos, que es donde ocurre con mayor probabilidad, en comparación con adolescentes de hogares de ingresos altos, ¿no? Y seguramente el tipo de intervención que necesitamos tiene características diferentes si pensamos en estos dos grupos, ¿no? Como puede ser igual si pensamos en el contexto rural o en el contexto urbano, ¿no? Entonces, eh, la, la-
usar este lente, ¿no? de equidad, ¿no? Introducir esto de forma transversal, bueno, implica que queremos saber si el diseño es pertinente en ese sentido, ¿no? O sea, si está atendiendo a las poblaciones distintas, ¿no? Con intervenciones que son apropiadas para estas condiciones y queremos también después saber si opera, ¿no? Siguiendo estos diseños, ¿no? Entonces ocurre a todo lo largo, ¿no? Pero ciertamente es prioritario cuando estamos hablando del diseño de las intervenciones. Claro, ya. Por ejemplo, hablando específicamente en México, ¿no? En México sabemos que tenemos varios problemas que son muy importantes, pero que además tienen la característica de ser altamente complejos, ¿no? O sea, hablando de diabetes, de hipertensión, de obesidad incluso, ¿no? ¿Cómo, cuál es el papel que ha jugado la evaluación en las políticas de salud en México, especialmente dirigidos a estos problemas que son, como ya dije, altamente complejos, ¿no? Y además altamente relacionados unos con los otros, ¿no? ¿Cómo se ha hecho la evaluación y si nos ha servido de algo, ¿no? O sea, ciertamente se trata de problemas complejos, ¿no? Y que justamente por lo mismo requieren respuestas que sean igualmente complejas, ¿no? Que busquen atender entonces estos distintos factores que se asocian, ¿no? Con las causas que generan el desarrollo de estas condiciones. Am, Podemos aquí hablar en dos momentos, ¿no? O sea, en un primer momento las evaluaciones del desempeño del sistema de salud, ¿no? Que eso es, por ejemplo, lo que se hace con las encuestas nacionales, ¿no? Cuando mostramos cómo han cambiado los indicadores en el tiempo, considerando la política pública que estuvo en curso durante cada administración sexenal, por ejemplo. Permitieron mostrar que teníamos un problema, bueno, no teníamos, tenemos un problema creciente, ¿no? Pero si pensamos, ¿no? Lo que nos mostró la encuesta nacional de salud del 2000, luego en 2006, en 2012, ¿no? Pues claramente nos señalaron que había una tendencia, ¿no? Creciente en sobrepeso y obesidad, en la prevalencia de diabetes diagnosticada, en la prevalencia de hipertensión diagnosticada, ¿no? Entonces, la evaluación también funciona en este caso como la señal de alerta, ¿no? De tenemos aquí un reto, ¿no? Porque las intervenciones, pues no es que queremos pensarlas como la medicina de urgencias, ¿no? O sea, no es que lo queremos para resolver el problema que ya tenemos, ¿no? O sea, idealmente quisiéramos, ¿no? Desarrollar políticas, intervenciones que nos permitan anticiparnos, ¿no? Que nos permitan modificar estos procesos que están ocasionando estos incrementos, ¿no? Para hacia el futuro, pues generar estos mayores niveles de salud y de bienestar en las personas, ¿no? Am, una vez considerados el diseño de las intervenciones que se han venido llevando a cabo, las evaluaciones han permitido mostrar, pues, dónde están las barreras, ¿no? Los retos que enfrentan estas intervenciones, ¿no? Hubo hace, que será un par de sexenios, me parece, ¿no? Que surgió esta campaña eh, que era algo como muévete, mídete, no recuerdo cuál el tercer término, ¿no? Pero justamente eso, ¿no? O sea, lo que la evaluación hecha a la campaña en el momento mostró es que la población no entendía la campaña, ¿no? Que no resultaba clara y que entonces en ese sentido pues tenía una limitada capacidad de incidir en los comportamientos de las personas, ¿no? Los análisis que se han hecho sobre el impuesto al azúcar añadido, a las bebidas azucaradas, ¿no? Lo que han mostrado es que ciertamente los impuestos, ¿no? Pueden contribuir a reducir el consumo, ¿no? Pero como se ha argumentado,
si el impuesto no es lo suficientemente alto, esta modificación en el consumo, pues puede ser que no sea tan relevante, ¿no? Finalmente, ¿no? Creo que una de las hallazgos, conclusiones que se han estado discutiendo, no sé si ampliamente, pero pues sí cada vez más, es que justamente estamos llegando en términos de la política pública en México en respuesta a los retos que bien planteaste, ¿no? Diabetes, obesidad, hipertensión. Estamos llegando a un punto donde eh, parecería que seguimos haciendo lo mismo pensando que en algún momento vamos a lograr un resultado distinto, ¿no? Hay por ahí una definición de lo que es eso, ¿no? Pero pues claramente llevamos ya muchos años intentando con el mismo tipo de políticas modificar un resultado y no está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la evaluación? Que la política pública en México lamentablemente no ha sido suficiente para lograr revertir un problema o un conjunto de problemas de salud, ¿no? Sí, claro, exactamente, como muy bien lo menciona doctor, o sea, de que eso de la definición de locura, ¿no? Que es estar haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, pues parece que es muy apropiado especialmente en estos problemas que, como dicen, ¿no? O sea, eh, no son, o sea, son complejos y tienen una frecuencia impresionante y muy importante en México, pero que además, como dice, o sea, no parece que ya hayamos llegado al tope, ¿no? O sea, sino que siguen escalando, ¿no? También me pareció muy interesante lo que mencionó de que teníamos que, no lo había pensado yo, que deberíamos idealmente estar no intentando resolver los problemas que ya tenemos ahorita, ¿no? Evidentemente, pues, si los tenemos, es que no los hemos resuelto, pues tenemos que empezar por ahí, ¿no? Pero en una situación ideal deberíamos estar intentando prevenir los retos que se avecinan. Y ahí la pregunta que me surge es, ¿hay ejemplos de políticas que se hayan implementado así, ¿no? O sea, porque suena complicado, o sea, no es necesario solo el tener una buena idea de los problemas que se avecinan, sino que además también es lograr conseguir el interés de tomadores de decisiones, o sea, esta voluntad política de que se hagan las cosas para atender un problema que todavía no existe, ¿no? O sea, entonces ahí no me imagino cómo es que se logra llegar a este punto, ¿no? ¿Existe algún país que lo haya logrado en alguna política o alguna, a lo mejor en México, que también se haya logrado hacer oportunamente? No, ciertamente es complicado, ¿no? Probablemente, digo, justo adicionar a lo a lo que comentas, ¿no? De la voluntad política. Lo que también es necesario es tener un proceso de planeación de largo plazo, ¿no? O sea, no ayuda, ¿no? En nuestros países, ¿no? Que porque no, México no es el único caso, ¿no? En la región es lo más frecuente, que tenemos procesos de planeación muy de corto plazo, ¿no? Entonces, de alguna forma se reinventa, ¿no? La política, en el caso de México, cada 6 años, ¿no? Hay países que tienen términos presidenciales de 4 años, ¿no? Incluso peor, ¿no? Se tienen que reinventar cada 4 años. Entonces no es sencillo, ¿no? Pero, o sea, yo creo que si pensamos, ¿no? En uno de los principales retos que enfrenta el mundo en este momento y que tiene además una alta incidencia en salud, pues es el cambio climático, ¿no? El calentamiento global. Am, sí estamos viviendo ya las consecuencias del cambio climático, pero no lo estamos viviendo en el nivel que puede ocurrir, ¿no? Si continúa el proceso de calentamiento global como va, ¿no?
Digo eso para decir cómo, o sea, la anticipación en ese sentido, ¿no? O sea, no estamos todavía, ¿no? En la situación de emergencia que se anticipa va a ocurrir cuando suban los niveles en los océanos, y entonces todas estas ciudades costeras, ¿no? Pues van a quedar probablemente cubiertas por agua, ¿no? Pero tenemos países, ¿no? Tipo Países Bajos, ¿no? Que decidieron entonces hacer un esfuerzo con cierto nivel de consenso político, ¿no? Para volver más verdes sus ciudades, ¿no? Y que entonces hay una inversión masiva, ¿no? En transporte que no depende de energías fósiles, ¿no? Hay una inversión masiva en convertir calles que antes eran calles para vehículos en zonas peatonales, ¿no? El uso de la bicicleta está ampliamente extendido y no es ahora, ¿no? Es ya muchos años este proceso, ¿no? De buscar desde la educación primaria, ¿no? El promover la actividad física, ¿no? El uso de estos medios de transporte, ¿no? Incluso el tipo de alimentos que se proporcionan en las escuelas públicas, ¿no? Entonces, sí hay ejemplos, ¿no? De sociedades que deciden que, pues, para decirlo de otra forma, ¿no? O sea, lo que haces es construirte cuál es tu futuro ideal, ¿no? Entonces, lo que piensa, ¿no? El plan de largo plazo en una sociedad es dónde queremos estar en 50 años, ¿no? ¿Dónde queremos estar en 30 años, ¿no? Entonces, tenemos que invertir para lograr eso, ¿no? Y entonces, esto implica, bueno, pues sí, tal vez decisiones que en el plazo inmediato, ¿no? En el muy corto plazo, pueden resultar de cierta forma polémicas, ¿no? Pueden generar cierto malestar, pero que en el mediano o largo plazo van a generar beneficio para todas las personas. Claro, ya. Doctor, un poco, bueno, esta plática quedó, yo siento que quedó resultó muy interesante porque empezamos hablando un poco de la evaluación, a lo mejor a un nivel muy local, a un nivel muy comunitario. Después también nos compartió un poco de la evaluación a nivel nacional, ¿no? A nivel de políticas nacionales de salud. Y después, entonces, un poco me llega a la pregunta de cuál es el papel de la evaluación en la comunidad internacional, ¿no? Y derivado un poco de esto también, entonces, ¿cuál es la siguiente frontera, ¿no? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde deberíamos de empezar a dirigir nuestra vista en temas de evaluación? O sea, si nuestros alumnos quisieran no ahorita o desde ahorita, pero pensando en un futuro, involucrarse en temas de investigación en este ámbito de la evaluación, ¿a dónde deberían de empezar a investigar? ¿Qué temas se vislumbran en el horizonte? Sea, hay un, obviamente, trabajo fuerte desde los distintos organismos internacionales, ¿no? Cuando se habla del tema de evaluación, ¿no? Entonces, ha habido esfuerzos por tratar de armonizar, ¿no? Entonces, hay esto, por ejemplo, un documento de la OCDE que habla acerca de los criterios de evaluación, ¿no? Que nos plantea pues, una serie de criterios que incluyen pues justamente la relevancia, la coherencia, ¿no? La efectividad de la acción pública, ¿no? Entonces hay un trabajo colectivo enfocado en esto, ¿no? Hay también, ¿no? Y eso es uno, me parece, de los ámbitos más importantes en este momento, ¿no? De la evaluación. Ahí recientemente hubo lo que le llaman el acuerdo de Lusaka, ¿no? Que entonces hay esta discusión que no solo en el ámbito de la evaluación, ¿no? En el ámbito de la salud pública más amplio, ¿no? Esta discusión acerca de cómo evitamos, ¿no? Esto que le llamamos la colonización, ¿no? En términos de la salud pública y de la evaluación. Entonces, cómo rompemos con esta tradición que son los grandes bancos, los países de ingresos altos, quienes definen, ¿no? La agenda.
Y aquí la lógica es cómo impulsamos, entonces hablamos en la evaluación de la evaluación liderada desde los países, ¿no? No la evaluación que responde a lo que los órganos o organismos multilaterales quieren saber, ¿no? Pero ¿qué es lo que queremos saber desde los países? Cuando se habla, por ejemplo, de las financiamiento, ¿no? A la vacunación, ¿no? Que entonces, claro que es importante lo que estos organismos que están movilizando recursos para vacunar, es importante saber qué les interesa saber sobre si funcionan o cómo funcionan estas campañas, ¿no? Pero es igual o más importante, ¿no? Responder a la pregunta desde las comunidades de ¿por qué no estamos logrando las coberturas que queremos tener, ¿no? En todas las niñas y niños, ¿no? ¿Por qué tenemos niñas y niños sin vacunar todavía, a pesar de que se han canalizado estos recursos externos, ¿no? Entonces, un eje central, ¿no? Para pensar hacia el futuro, pues es justo cómo construimos sistemas de evaluación que respondan a las necesidades de los países y de las comunidades y no a otros factores, ¿no? Y dentro de esa discusión, ¿no? Algo que se ha hecho, ha habido ejercicios en México interesantes, ¿no? ¿Cómo hacemos evaluación participativa, ¿no? ¿Cómo involucramos a todas las personas que están siendo afectadas de una u otra forma por las intervenciones, justamente en esta lógica, ¿no? De cómo definimos qué es lo que, cuáles son las preguntas de evaluación que resultan relevantes de forma colectiva y no las que quiere saber únicamente quién financia, ¿no? Pero quiénes para el conjunto de personas afectadas, ¿no? Les resulta importante saber. Sí, muchísimas gracias, doctor, por esta plática tan interesante, por haber inspirado, porque yo creo que ese va a ser el resultado de esta ponencia a nuestros alumnos, para que se inmiscuyan en el tema de la evaluación, ¿no? En temas de salud pública, en el ámbito específicamente de la gestión de las políticas y del sistema de salud y todavía más específicamente en el ámbito de la evaluación. Un poco para empezar reconociendo que la evaluación no habla solo de los resultados que tiene una acción, sino que se tiene que hacer desde el principio, ¿no? Que se puede hacer en la vida diaria, en la práctica cotidiana profesional y que, bueno, también son un eslabón esencial en el desarrollo, en la implementación de políticas nacionales, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor, por su participación. No sé si quiera dar un mensaje de cierre o alguna conclusión, hablar, dirigirse a nuestros alumnos. Pues nada, o sea, solo esta parte, ¿no? O sea, decir que cuando estamos hablando de la acción pública, ¿no? De intervenciones públicas, estamos buscando solucionar estos problemas que afectan de forma, que nos afectan a todos de forma común, ¿no? O sea, de pronto más a unos que a otras, ¿no? Pero terminan siendo temas que son de relevancia, que no son de relevancia como sociedad, ¿no? Y que entonces, cuando buscamos evaluar estas intervenciones es porque nos interesa mejorar el funcionamiento de las mismas y en ese sentido contribuir a una mejor sociedad, un mejor país pues, para todos, ¿no? Para ti, para mí, para todas las personas, ¿no? Y que en ese sentido la evaluación la vemos como una herramienta que se enfoca justamente en mejorar la acción pública. Muchísimas gracias, doctor. Y pues, sin más, le agradezco una vez más de parte de todo el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina y de parte específicamente del jefe del departamento, el doctor Ricardo Escamilla, por su presencia en esta emisión del seminario Salud en Acción y les deseo a todos un excelente día.